Hola, voy a presentar una reflexión sobre el desafío de la enseñanza y aprendizaje en el contexto de bimodalidad. El ministro de Educación de la Nación decretaba a comienzo de año que íbamos a volver a unas aulas distintas a las de marzo. Anunciaba algo que a muchos nos cuesta escuchar y por ahí no queremos escuchar, que es que las aulas no se iban a ser las mismas. Por ende, también el oficio docente tampoco iba a ser el mismo y las formas de enseñanza y aprendizaje iban a tener un giro abrupto. Estos meses dejaron muchas marcas y experiencias nuevas, algunas favorables, otras no tanto. La pandemia y el aislamiento preventivo acabaron con las clases cotidianas, obligando a una revisión de las planificaciones, ¿sí? La relación docente-estudiantes y de los vínculos que se construyen cotidianamente dentro del contexto áulico de las escuelas. Eh, entonces, a partir de allí, fue todo una cosa de ensayar, de probar, de discutir y de proponer. Dentro de este contexto sanitario, no se trata solamente de ejecutar bien la práctica, sino también de que esta práctica proponga, pueda ser camaleónica, ¿no? Y pueda adaptarse a esta bimodalidad. Hay una flexibilidad también en cuanto a la circulación a ciertos lugares, pero todavía no podemos volver a las escuelas normalmente, como en otros países en donde ya recuperaron la normalidad escolar. Justamente por ese motivo tenemos que articular las clases presenciales y las clases virtuales. Este modo no es tampoco una novedad. Ya nosotros conocemos lo que es la virtualidad con otro nombre, como era la semipresencialidad para los cursados a larga distancia. Lo mismo que las plataformas, que mayormente lo utilizamos para hacer actividades, pero no la teníamos en cuenta. Sin embargo, nosotros tuvimos que adoptarlo abruptamente para hacerlo y tenerlo en cuenta el día al día. Entonces teníamos que coordinar horarios, ¿sí? Con los profesores, descargar aplicaciones nuevas, ¿sí? Aprender, no solo descargarlas, sino también aprender sus funciones, ¿sí? Para su cursado. Acondicionar también un ambiente para la clase, que aunque muchos no le den importancia, es justamente algo que muchos tuvimos posibilidades y también otros no la tuvimos. En este punto, entonces, se cuestiona el desempeño, ¿sí? La labor y el profesionalismo del docente también. Y tuvimos que empezar a hacernos preguntas y reformular respuestas. Por ejemplo, ¿qué es lo que construye el oficio docente? ¿Sí? ¿Qué elementos no estamos dispuestos a resignar, ¿sí? Como docentes y en esta nueva modalidad, ya que estamos aferrados a la modalidad presencial? Y también, ¿qué está cambiando y no deberíamos evitar desde el campo de la formación docente? O sea, ¿qué es lo que nos ayuda, ¿sí? Y no tenemos que resistirnos a eso. Entonces, empezamos a discutir asuntos como, por ejemplo, la enseñanza y aprendizaje en la modalidad combinada, ¿no? Los vínculos entre la presencialidad, ¿sí? La distancia, los límites y las potencialidades que hay en las clases presenciales y en las clases virtuales. También un cuestionamiento de los encuentros sincrónicos y asincrónicos, por esto que tenemos que cambiar de acuerdo a la burbuja, ya sea una clase sí, otra clase no, entonces cómo vamos perdiendo esa continuidad, ¿sí? O si no, cómo llevamos esa continuidad, ¿sí? Temporal. También, por ejemplo, los vínculos con el saber, con las plataformas, las herramientas, los recursos digitales, ¿sí? Y los usos. Y la relación pedagógica también que tenemos a través de la pantalla.
¿sí? Eh, por esto, el ISEB propone eh, que el desafío de formación docente atravesado por la cultura digital implica tres operaciones. Primero, producir textos que explicitaran las metas, ¿sí? Las decisiones y los sentidos del instituto. Construir un dispositivo técnico que permitiera también materializar la política educacional y definir, ¿sí? Definir las prácticas y las propuestas para cada periodo. Y por último, revisar textos y dispositivos permanentemente para ejecutar como un tipo de vigilancia que sostenga la perspectiva pedagógica. Antes teníamos una forma de concebir la educación y cualquier tipo de enseñanza y aprendizaje. Era la presencialidad, quizás era la única que conocíamos. Ahora tenemos que modificar nuestros hábitos de estudios, de planificación, de ejemplificación, de explicación, ¿sí? Y sobre todo de la enseñanza y el aprendizaje a la forma virtual. Tenemos que tener nuestro material adecuado a estos dos modos. Si bien en los últimos tiempos buscamos guías, tutoriales, explicación de lo que nos interesa aprender, ¿no? En plataformas, por ejemplo, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, no es lo mismo, creo que queda claro, ¿no? Lo que es la presencialidad y ejecutarlo o buscarlo en las redes, ¿sí? Entonces, en esta apuesta sobre todo quiero destacar el uso de la virtualidad también, pero como un medio, ¿sí? Hacernos, y bueno, sobre todo creo que a muchos nos cuesta, ¿no? Hacernos amigos y utilizar las herramientas para poder transmitir eh, los contenidos y los conocimientos a los estudiantes. No solo por esta situación de pandemia, sino que la educación ya pedía un cambio, nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Obvio, el aislamiento multiplica y multiplicó el uso de plataformas para los encuentros. Esto generó el descontento de muchos estudiantes, eh, también generando interrogantes, ¿no? Por ejemplo, desde el lado del estudiante, el qué hacer, qué proponer, qué sostener, cómo sostener lo previsto, cómo responder también a las inquietudes de los docentes, ¿sí? A los que nos pedían. Entonces, posicionándome como un futuro docente, podemos realizar suposiciones únicamente, porque todavía no estamos en el campo. Y ya tenemos que empezar a elaborar hipótesis sobre las estrategias de trabajo, de evaluación, los materiales, las herramientas, sobre todo plantear esta idea de la bimodalidad como opciones. Eh, como futuros profesores tenemos que, y ya podemos anticipar y prever los materiales, digitalizándolos, escaneándolos, ¿sí? Siempre va a surgir las típicas incomodidades, de eso no podemos escapar. Por ejemplo, cómo tener y dar clases en las plataformas. No es igual, ¿no? A dar clases virtuales que una presencialidad. Cómo enseñar a trabajar también con estas herramientas digitales, porque no termina la función solamente en descargar una aplicación, sino que también tenemos que aprender todas las funciones para nosotros explicar la función de la aplicación. Por ejemplo, profesora, no me sale este cuadro, no puedo verlo, ¿cómo hago para que se me escuche? ¿Qué no? ¿Qué opción tiene? Si lo tengo en español, si tengo en inglés, ¿sí? Otros interrogantes, ¿qué se enseña y qué se aprende en estas clases, ¿no? Y cómo se trabajan los conocimientos. Esta experiencia entonces ratifica la palabra escrita. Eh, la palabra que se escribe, se lee en las clases virtuales, es la que construye el vínculo pedagógico. Entonces, es el encuentro con el objeto de estudio, digamos. ¿Sí? Los desarrollos teóricos son escritos.
Eh, entonces, en las plataformas, en las actividades, en las propuestas de trabajos, la palabra es protagonista totalmente. ¿Sí? Las experiencias se expresa en la escritura. Si algo se mueve y permite que el estudiante cambie de posición, cambie su mirada, su perspectiva, se transmite y se materializa en la escritura. La experiencia de la bimodalidad muestra que la presencialidad no es o no se termina solamente en el estar, ¿sí? Es el de dar el presente, sino que la presencia se marca con lo que se dice y cómo se lo dice. Se ve la presencia en las devoluciones, en los reconocimientos que los profesores hacen de las producciones de los cursantes, en los acuerdos y redefiniciones de los tiempos y los espacios de estudio también. La pandemia ha mostrado una serie de cuestiones. Por un lado, la dificultad de sostener encuentros en las pantallas, así como también el agotamiento, la tristeza de la soledad y el encierro. Eh, por otro lado, también ha visibilizado fuertemente cómo la desigualdad social, económica, cultural impide la acción escolar. Así también, la pandemia nos ha mostrado nuevas herramientas para defender la práctica docente. Nos ha forzado a capacitarnos tratando de darle sentido pedagógicos públicos a la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos que estar dispuestos, más allá de las complicaciones, a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias.